¿Qué pasó realmente en 1980? 1980 fue un año que marcó el final de una década rebelde y el inicio de una era convulsa. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más tensos y las dictaduras en América Latina mostraban su rostro más violento. El mundo perdía a uno de los íconos más influyentes de la música moderna, John Lennon. Fue también el año en que nació CNN, la conocida emisora de televisión estadounidense, y se descubrió un virus mortal que afectaba a miles de personas en la ciudad de Nueva York y California. Se bautizaría más tarde como VIH. El grupo de música Pink Floyd lideraba las listas con una canción que hablaba de opresión y control. ¿Sabías que en 1980 una canción fue censurada en más de 20 países porque se pensaba que incitaba a la desobediencia estudiantil? Hoy, en Dossier Recuerdo, viajamos al corazón de un año en el que la música, la política y la historia se entrelazaron como pocas veces. Bienvenidos a otro episodio, Curiosos del Tiempo. Esto es Dossier Recuerdo. 1. Tecnología y medios. La era de la información comienza. En junio de 1980, nació el primer canal de noticias 24 horas, CNN, fundado por Ted Turner. Este fue el inicio de una nueva forma de vivir las noticias, en tiempo real y sin descanso. ¿Sabías que muchos pensaron que el canal fracasaría porque nadie querría ver noticias todo el día? Spoiler, estaban muy equivocados. Ese mismo año, Japón dio un paso al futuro con el lanzamiento del Walkman a nivel global. La gente empezó a caminar por la calle con auriculares puestos, escuchando cassettes personales. Y así es como nació una nueva forma de vivir la música, individual, portátil y libre. Algo que hoy nos parece normal, comenzó en 1980. 2. Ciencia y salud. El inicio de una tragedia silenciosa. En Estados Unidos, los CDC registraron los primeros casos de una extraña enfermedad, especialmente en hombres jóvenes. Aún no tenía nombre, pero más adelante se conocería como SIDA o VIH. En aquel momento, nadie entendía qué era, cómo se transmitía, ni cómo debía ser tratada. El estigma creció rápidamente, afectando especialmente a la comunidad LGBT. ¿Sabías que en sus inicios la prensa llegó a llamarla el cáncer gay? Lo que alimentó el miedo y la desinformación. La ciencia aún estaba lejos de encontrar una cura, pero 1980 fue el año en que la alarma se encendió. 3. Política y conflictos globales. El mundo vivía un clima tenso. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética invadía Afganistán y Estados Unidos respondió con un duro golpe simbólico, el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, arrastrando a más de 60 países aliados. Pero la tensión no solo se vivía en Europa del Este. En Irán, la crisis de los rehenes mantenía en vilo a los Estados Unidos. Desde finales de 1979, 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por estudiantes revolucionarios islámicos en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. ¿Sabías que mientras el mundo creía que todos los diplomáticos estaban retenidos, 6 de ellos habían escapado en secreto y se escondían en la residencia del embajador canadiense? Ese episodio secreto fue tan increíble que décadas después se convirtió en película. Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, cuenta cómo la CIA fingió estar rodando una película de ciencia ficción en Irán para sacar clandestinamente a los 6 diplomáticos. Lo que parecía una misión suicida con un guión de Hollywood, resultó una de las operaciones más audaces de la inteligencia moderna. ¿Sabías que la operación se mantuvo en secreto por más de 17 años?
no se conoció públicamente hasta que fue desclasificada por Bill Clinton en 1997. Por otro lado, en América Latina, las dictaduras militares seguían reprimiendo con dureza. ¿Sabías que ese año, solo en Argentina, se reportaron más de 3.000 desaparecidos en pleno apogeo del terrorismo de Estado? En medio de todo esto, Ronald Reagan fue elegido presidente de Estados Unidos, lo que marcaría un cambio de rumbo global hacia el conservadurismo y la confrontación con la URSS. 4. Cultura pop y música. Un año marcado por el dolor. ¿Te suena haber escuchado que un famoso cantante fue asesinado por un fan? Pues sí, ese es el caso de John Lennon. El 8 de diciembre de 1980, el mundo quedó paralizado. Multitudes lloraron su muerte frente al edificio Dakota. Y su canción, Imagine, volvió a las listas, esta vez como himno de despedida. ¿Sabías que la última entrevista que dio Lennon fue publicada el mismo día de su asesinato? Ese mismo año, Pink Floyd lanzaba su álbum The Wall, cuyo sencillo, Another Brick in the Wall, Part 2, se convirtió en un himno contra la educación autoritaria. En Sudáfrica, la canción fue prohibida por el régimen del apartheid, que temía que inspirara a los jóvenes a rebelarse contra el sistema. La música no solo entretenía, denunciaba, incomodaba y despertaba conciencia. Y mientras tanto, en Latinoamérica, artistas como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez eran censurados, perseguidos o exiliados. Su música hablaba de libertad, derechos humanos y resistencia en tiempos oscuros. 5. Deportes y sociedad. 1980 fue un año atípico en el deporte. Los Juegos Olímpicos de Moscú quedaron marcados por el boicot liderado por Estados Unidos como respuesta a la invasión soviética de Afganistán. Más de 60 países no participaron, incluyendo Japón, Alemania Occidental y Canadá. ¿Sabías que el logo oficial y las mascotas olímpicas de ese año se convirtieron en símbolos de nostalgia? Porque muchos atletas nunca pudieron competir. En América Latina, los estadios eran también espacios de control político. En Argentina, por ejemplo, la dictadura usaba el fútbol como herramienta de propaganda. 6. Sucesos y transformaciones culturales. En El Salvador, comenzaba una guerra civil que duraría más de una década y dejaría más de 75,000 fallecidos. En Corea del Sur se imponía ley marcial. Y en Polonia nacía el movimiento obrero Solidaridad, con un joven electricista llamado Lech Walesa, que desafiaría el comunismo desde adentro. Seguro que alguna vez has visto en la sección de cómics e historietas de los periódicos los dibujos de una niña de pelo corto negro haciendo siempre muchas preguntas a los adultos. Pues sí, te hablo de Mafalda. Mafalda fue creada en Argentina en los años 60 y en 1980 se publicó su primera historieta fuera de Argentina, símbolo del pensamiento crítico en América Latina. En el mundo literario se gestaban las primeras obras que cuestionaban la cultura de la vigilancia y el totalitarismo, anticipando debates que hoy tenemos sobre la privacidad digital. 1980 fue el inicio de una nueva era, pero también el final de muchas cosas. La pérdida de Lennon simbolizó la caída de una generación idealista. El VIH comenzó a mostrar que el mundo no estaba preparado para una epidemia global. Y la música, lejos de ser solo entretenimiento, se convirtió en arma política y social. ¿Y tú? ¿Conocías la historia detrás de Another Brick in the Wall? ¿O el impacto cultural que tuvo la muerte de Lennon en todo el planeta? Incluso lo importante que fue la música como arma de rebelión y revolución. Déjamelo en los comentarios, me encantaría leer tu opinión.
Si te gustó este viaje en el tiempo, dale un gran like al video. Suscríbete al canal para más historia contada como nunca antes. Y activa la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos más contenido como este. Aquí, en Dossier Recuerdo, no solo repasamos el pasado, lo conectamos con el presente para entender mejor el futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!